Bien, ya estamos la séptima semana, séptima lección. El tema principal es administración de la salvación de Dios, su plan y su obra. Ya está casi terminando Éxodo, aunque el capítulo estamos todavía 24, 19-24, pero sí, ya estamos llegando casi final. Hoy, ojalá que pueda llegar a esta meta para que próxima semana termine, queda poco y hacer algunos exámenes o algunas presentaciones de ustedes. De nuevo, vamos a llenar este diagrama. ¿Ya cuántas veces hicimos? Creo que casi 20 veces o más. Ya deben estar en su mente, en su memoria todo. Como comenzamos primero por verbo, ¿no? 3 verbos. He visto, he oído, he conocido. Conocido. Capítulos Capítulo 1 y 2. De uno en los. 1 y 2. Aquí Dios nos... Bueno, ya. Después otro verbo, he descendido. Capítulos Capítulos 3 al 11. 3 a 11. Quinto verbo, librarlos. Capítulo 12. 12, Pascua. Y sacarlos de 13 hasta Capítulo 13 al 24. 24. El último, llevarlos de 25 a Capítulo 40. 25 al 40. Sacarlos se divide a 3 áreas, 3 etapas. Primero, Mar Rojo del 13 a 14. 14, Desierto 15 al 18. 18. Monte Sinaí. Monte Sinaí, 9 al 24. He visto, he oído, he conocido. Aquí Dios nos mira. Nos permite aflicción para que nosotros Oremos y nos comuniquemos con Él. Para que cuando nos deseemos escucha, ya su Dios presencia. prepara persona, es totalmente su gracia. Después nos salva a través de la sangre de Cristo. El Mar Rojo es bautismo, declaramos, yo soy muerto, yo vivo solo para Cristo. Entrenamiento, Entrenamientos. Ahí, Se los validar. entregar el señorío. No somos nada sin Dios. Ideas de Dios, valores, normas. Entregar, señoría, a nuestro Dios. Focalizar y Monte Sinaí es palabra. La revelación de Dios. ¿Para qué? Entendiera su idea. Normas y sus principios. valores, sus normas, principios y leyes. Sí, ¿cuál es el principio de la vida cristiana? De Dios, cómo deben vivir. Las ideas de Dios. Llevarlos al tabernáculo, culto diario, diaria, la gente de Dios, real sacerdote. Comunión con el Señor prácticamente. Desde buscar a Dios hasta que nos salva es etapa de gracia. Después Dios nos purifica, es el camino de santificación, purifica y nos provee. entrega proveedor de nuestra vida. Su palabra y nuestra vida está en la mano de Dios. Finalmente ella comunión. Comunión Es el Dios. proceso de Dios nos trata. Y ese Dios que nos salva es Dios todopoderoso. Todopoderoso. El Shaddai, ¿no? Shaddai. Pero ese Dios se cambia cuando nosotros le llevamos como nuestro Señor. Es Jehová, nuestro Dios. Ya. Nuestra vida, antes de Dios, fuimos pecadores. Pero cuando Dios nos busca, ya estamos en la etapa de justificación. Hasta recibir Jesucristo mi Señor, Dios nos ama, nos da su gracia. Cuando reciba a Dios, ya
nos pide que Nos caminar santifica. vida de santificación. Santificación. Si Alex está en otro lugar, alguien necesita otra persona que me ayude. Pastor, estoy aquí, pastor. Sigue entrando personas y Bien, hoy ya pasaremos siguiente clase, pero una vez más aquí, capítulo 13 a 24, sacarlos, mar rojo, bautismo, autonegación y dedicación de nuestra vida a Dios. En el desierto, Dios nos entrena para focalizar a Dios, siempre para mirar, confiar en Dios, entregar nuestra vida totalmente a la mano de Dios. Monte Sinai nos revela su palabra para que nosotros tenga conocimiento. Dios, ¿qué quiere? ¿Cuál es el valor de verdad? ¿Cuál es la norma que tenemos que caminar? El principio de la vida cristiana. Y hoy también llegaremos hasta tabernáculo, que es culto diario, comunión diaria. Ser agente de Dios y real sacerdocio. Y totalmente, principalmente vamos a profundizar sobre la palabra y el pacto en Monte Sinaí y también el tabernáculo. Pero una vez más vamos a repasar lo que hemos estudiado rápidamente. Dios ya salvó a Israel y los sacó y los llevaba, guiaba. Columna de nube, columna de fuego. Entonces, hasta llegar al monte Sinaí, no era un camino equivocado ni por castigo, sino que Dios planificaba hacia todas esas cosas. El libro de Éxodos, todos son bajo el plan de Dios. Dios planificó así entrenar a su pueblo, como entrenar a nosotros, como nuevos creyentes. Toda persona que cuando reciba a Cristo ya entra ese proceso de entrenamiento. Capítulo 12 ya comienza con el proceso de la santificación. Esta parte nosotros queremos que ver un poco más, que la Pascua significa el cambio de identidad. Fuimos pecadores, fuimos esclavos de Satanás, de pecado, pero ya somos hijos de Dios. Antes era ira al hijo primogénito, pero ahora somos hijos de Dios. 13, 14, cambio en afiliación. Antes vivía por Faraón. Faraón nos entregaba todo. Sin embargo, ahora ya unimos con Cristo. El bautismo es cambiar mi afiliación de Faraón a Cristo, de Satanás a Jesucristo. Partir de Egipto y cruzar el Mar Rojo es separar del mundo antiguo, costumbre vieja, y también del pecado. Y cruzando desierto, ya nosotros aprendamos que cómo podemos ver siempre a la mano de Dios. Cambio de soberanía. Y finalmente, después pasa un desierto, ya nosotros seremos agente de Dios, sacerdote real de Dios. Ahí, comunión con Dios. En capítulo 14, cruzar el Mar Rojo es plan de Dios, que Dios mismo planificó que enfrentara Mar Rojo. Una gran dificultad, no se preocupe, no nos preocupamos, porque Dios está guiando. Entonces, ¿cómo reacciona? El pueblo tenía temor, quejaba, ellos hablaron mal. No caímos esto, sino que como respondió Moisés, oró, clamó a Dios y depositó su confianza en Dios. Esta es nuestra reacción. Cualquier dificultad enfrentará, sí Señor, aquí estoy, te busco, te confío, es la solución. El bautismo es tomar la decisión de vivir ya centrados en Dios,
Dios céntrico, la Biblia céntrico, la iglesia céntrico. Es bautismo. Ya, yo cambio mi vida, dejando la vida vieja. La Pascua, sacrificio del Cordero. Y cruz del Mar Rojo, ya con Cristo resucitamos. Era como castigo por el pecado, el día de Pascua. Ahí nos salvó. Entonces, cruz del Mar Rojo ya nos salvó. Somos salvos, pero todavía tenemos influencia de pecados. Ahora nosotros salimos, es el poder de pecado. Pero no automático, tenemos que dedicar, entrenar y santificar nuestras vidas. Muerte de Jesús es expiatoria de salvación. Y ahora nosotros morimos con Jesús. Pero en el día de Pascua, nosotros recibimos salvación. Cruzando Mar Rojo, tenemos que vivir una vida de santificada. Miramos bien que puede recordar qué pasó allá. Egipto, Canaán, Ramsés salió. Y después, capítulo 1 a 13, pasando Sucot. Después, Pi Hairot llegó allá, frente del mar. Y ahí los egipcios llegaron. Entonces, ellos cruzaron Mar Rojo. Es capítulo 14 y 15. En 15 ya hay cántico de Moisés y Miriam por la salvación. Después ellos entran desierto Shur. Ahí ellos llegó Mara, agua amarga, pero con una ramita de árbol, agua amarga se convierte a ser agua dulce. Dificultad cambia a ser una bendición. Dios preparó a Elín para que disfrutara su bendición. Después ellos entran, capítulo 6, ya desierto de Shin. Ahí otra vez tenía dificultad de comida. Entonces Dios entrega maná y codornices, porque ya Dios muestra, Él es proveedor, Él es suministrador. Es capítulo 17. Después llega Refidim. Otra vez falta agua. Esa agua es diferente. Es un sed espiritual. No me interesa porque yo vivo ya pierda. Entonces, desde roca sale agua. Jesucristo nos da agua viva. Y en Refidim había un ataque de amalecitas. Dios no perdona amalecitas eternamente. Dios condena, elimina amalecitas. ¿Por qué? Ellos, siendo más cercana familia, atacó a Israel. Y nuestro enemigo está en la iglesia. Nuestros hermanos pueden ser enemigos. No somos como así, porque Dios no perdona. Y último, en texto de Sinaí, ya, iglesia sufre por liderazgo. El liderazgo es conjunta. De ahí tenemos que orar, necesitamos oración de intercesión. Juntos tenemos que orar. Una vez más aquí, un resumen de 5 etapas de entrenamientos. ¿Cuál era el problema? Agua amarga en Shur. Solución, bueno, el problema es desilusión, colapsan expectativas. Yo recibí Jesús, ¿por qué yo sufro? ¿Cuál es la solución? Aplicar la cruz. Dios es sanador. Aquí tenemos que arrepentir bien. No, en vez de quejar, tenemos que confiar en Dios. En destrucción, agotarse los alimentos. Viviendo en Cristo, Hijo de Dios, pero enfrentamos dificultades de economía, salud, familia. Hay problemas en nuestras vidas, en Cristo. Ahí nosotros sufrimos, pero ¿cuál es la solución?
Dios es proveedor. Confiar en la promesa de Dios. Debe conocer y leer, orar con su palabra. En Refidim, ya otra vez tendrá sed, es sed mental y espiritual. Se siente vanidad, insignificación, sin ganas de trabajar, ya pierde gozo, ya es creyendo en Jesús, viviendo en la iglesia, pasando años, llega a ese nivel, esa situación. ¿Cómo podría solucionar? No hay otra, orando y buscando a Jesucristo. La roca es Cristo, ahí sale agua de vida. Dios es restaurador. La oración. Amalekita, enemigo humano, es dificultad por personas, quizás mal entendidos, o por qué me ataca, o quizás alguna causa mía o sin causa. Soluciones, oración de intercesión, colaboradores de oración. Nuestra vida cristiana no puede ser sola, sino que siempre con los hermanos juntos. Dios es vencedor. Finalmente, limitación del liderazgo. Cuando un cristiano sirviendo 5, 10, 20 años llega a ser un líder, pero ahí encuentra más dificultad en liderazgo. Ahí ya decepciona y también ahí puede pelear, discutir, pero en ese caso nosotros tenemos que pensar, yo debo apoyar, colaborar, cumpliendo esa falta. Equipo ideal. Si yo veo que en mi iglesia falta esto, bueno, significa que yo puedo colaborar esto, yo puedo apoyar esto. Y la iglesia, líderes, también tiene que formar un equipo de liderazgo. Ahí ya llegamos, Monte Sinaí. Es segunda etapa de santificación, porque primera etapa es en el desierto, Dios nos preparaba. Es un entrenamiento que vivir como Dios quiere, ser como hijo de Dios. Pero ahora, Dios por su palabra nos enseña. Capítulos 19-24, la guía de Dios hacia el monte Sinaí, el monte de los mandamientos. La importancia de conocer la voluntad de Dios y su filosofía y su espíritu. Conociendo esto, nosotros ya podemos cumplir su voluntad en nuestras vidas. El monte Sinaí es el lugar donde Dios se revela a sí mismo y su anhelo. El que quiere nos muestra. Es monte Sinaí. El pacto en monte Sinaí contiene la disposición del pueblo de vivir según su filosofía, su mentalidad y su espíritu. En estos capítulos, Dios mostraba varias leyes. La ley de Dios se forma, 10 mandamientos y los principios de Dios y también pacto con pueblo, como pueblo de Dios. Y 10 mandamientos es principio de toda la voluntad de Dios. Es 2 áreas. Uno, relación con Dios. Es amar a Dios. Relación con prójimos, amar al prójimo, como Jesús declaró que esta es su voluntad. Después, en 10 mandamientos se enseña cómo debemos adorar a Dios. De 20 a 23, ahora ya Dios nos enseña más los contenidos de su ley. Esa ley se divide en 3 partes. Primero, ley moral, relación con la naturaleza. Y respetar a padres o no matarás, no adulteras, nunca cambia. Esa relación no puede cambiar. Pero ley civil es una relación con las personas.
es modifica. Cada siglo, cada etapa se puede cambiar, depende de los pensamientos, ya se modifica esa parte de ley civil. Y ley ritual no cambia, pero sí perfeccionó. Ya no más por corderos ni vacas, porque Jesús perfeccionó todo. Él mismo entregó todos. El contenido del pacto. ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Aquí, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, esa es la condición. Con Dios, Dios primero nos da esa condición. ¿Cuál es la promesa? Cuando nosotros cumplimos esa condición, seréis especial tesoro mío sobre todos los pueblos. ¿Qué deseaba ser Dios de Israel? ¿Por qué Dios salvó a Israel? ¿Por qué Dios creó a la humanidad? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa o pueblo santo, para que pudieran acercar al mundo a Dios. A alabar a Dios, pero no solamente yo, sino que este mundo, mi familia, mis vecinos, acercar a Dios. Dios quería. Dios desea tener una relación personal y recíproca con nosotros. Bueno, hasta ahí hemos estudiado. Entonces hoy vamos a entrar un poco más sobre pacto con Abraham y pacto en Monte Sinai. Vamos a comparar esos dos pactos porque ahí está un cambio. Pacto de gracia y pacto condicional. El pacto con Abraham, otra palabra dice, el pacto abrahámico. Es un término teológico, pacto abrahámico, es comparando con el pacto mosaico, que ese pacto tiene un carácter bien especial. Antes de entender esta palabra pacto, tenemos que entender cuál es el pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿no? No hay solo, sino que dos hace una promesa, es un pacto. Hay dos tipos básicos de pactos, el condicional y el incondicional. Condicional e incondicional. Un pacto condicional o bilateral, creo que esa palabra ya muchas veces leímos y también hablamos en nuestro diagrama, ahora ya viene la explicación. Es un acuerdo obligatorio para ambas partes para su cumplimiento. Ambas partes se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Si alguna de las partes no cumple con sus responsabilidades, el pacto se rompe y ninguna de las partes tiene que cumplir las expectativas del pacto. Uno no cumple, otro tampoco necesita cumplir. Es pacto condicional, pacto bilateral. Pero otro pacto incondicional o unilateral es un acuerdo entre dos partes, pero solamente una de ellas tiene que hacer algo. No se requiere nada de la otra parte. No importa cómo hace. Uno promete y cumple. Vamos a ver, ¿cuál es el pacto incondicional? Cuando hablamos de pacto con Abraham, tenemos que comenzar desde el capítulo 12 de Génesis, porque aquí viene su pacto. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sabemos muy bien este versículo, ¿no? 12:1. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Estos 3 versículos es básico de pacto con Abraham. Entonces, aquí podemos encontrar 3 características principales del pacto abrahámico. ¿Qué prometió? Busquemos. Dios, ¿qué prometió en estos versículos? La primera promesa es, la anoté como letra amarilla. A la tierra que te mostraré. Amén. A la tierra que te mostraré. La promesa, primera promesa es de la tierra. De la tierra. Te daré la tierra que te muestro. Esto sigue toda la vida de Abraham. Dios repite estos. Mira, norte, sur, oriente, oeste. Todo lo que tú ves, te daré a ti, a tu descendencia. Y la segunda promesa es, haré de ti una nación grande. sí, haré de ti una nación grande. La promesa de descendencia. Tus hijos serán grandes. De tu hijo saldrá bendición. Sobre sus hijos, descendencia. Y la tercera promesa es bendición. bendición. La promesa de la bendición y la redención. Esta palabra bendición significa redención, porque de ti, en ti, toda la familia de la tierra recibirá bendición. Tú serás un redentor. Bueno, no era Abraham, sino que desde por Abraham sale redentor y todo el pueblo, todo el mundo reciba bendición. Estas 3 promesas tenemos que recordar bien. Ahora vamos a comparar un poco más. Este capítulo 2 de Génesis podemos comparar con el capítulo 1 de Génesis. Cuando Dios creó a Adán y Eva, también dio misma bendición. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con estos 2 versículos, 27 y 28, los versículos de, a ver, es Génesis capítulo 1, yo no corregí, es capítulo 1 de Génesis, versículo 27 y 28. Igual también podemos encontrar 3 características principales. Primero, ¿qué sería? Aquí está la letra amarilla, ¿no? Fructificar y multiplicar. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Estas 3 bendiciones o mandatos de Dios para Adán y Eva antes de pecar, está repitiendo en pacto con Abraham. Mira aquí, primero veamos, es llena la tierra, el orden ha cambiado. Llena la tierra y es la promesa de la tierra. Génesis 12:1. Abraham dijo que esta tierra te daré. Bueno, era muy chico en el principio, pero de ahí comienza todos. La segunda bendición es fructificar y multiplicaos. En Génesis 1, ese era primero, pero cuando hablaba con Abraham, estaba en segunda. La promesa de la descendencia. Igual, llenar la tierra. Será grande tu descendencia. La tercera, sojuzgadla y señorear. También la promesa de la bendición y la redención. Gobernar todo, señorear todo. ¿Por qué? Es bendición de Dios. Entonces, esa bendición, esa promesa, ese pacto que hizo Dios con Abraham era repetición de pacto con Adán. El mandato de Adán, por pecado ya modificó algo, pero
está lo mismo, son mismos. ¿Por qué? Dios es mismo. Entonces, entre Adán y Abraham había otro pacto. ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Entre Adán y Abraham hay otro, un pacto más. Noé. Noé, ¿quién es? Mejía, José. Sí. Pacto con Noé. Ujú. Ahí sale esa palabra pacto. Génesis 9, ¿no? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, después de terminar diluvio, ya Noé con animales corderos hizo ofrendas, holocausto. Y Dios vino y entregó esta palabra. Fortificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. En vuestras manos son entregados. Con arco iris ya Dios confirmó este pacto. Mas vosotros fortificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Aquí igual encontramos tres características principales. Llena la tierra, ¿no? Llena la tierra. Dios dijo, misma palabra. Fortificad y multiplicaos. Y sosgada y señoridad ya cambió, porque por pecados ya no podés sosgar todo. Entonces, en vuestra mano son entregados. Los animales del mundo van a tener temor. ¿Por qué? Poder tiene Noé y sus descendientes. Y este poder, este mandato, con Abraham cambió. Tú serás bendición. De ti será un plan de redención. Entonces, aquí nosotros confirmamos que con Adán, después Noé, con Abraham, Dios continúa con misma idea. Tres caracteres, que llenar la tierra. Esta tierra es tuya. Tiene que gobernarla. Y tú debes ser bendición. Esto ya completa en capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón y será sobremanera grande. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Bueno, él estaba hablando, mi siervo, criador, él será mi sucesor. Entonces Dios dice, no, él no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Promesa de descendientes, fructificar y llenar la tierra. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 15:6 de Génesis tenemos que recordar bien porque es justificación. Como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La justificación tenía solamente una condición, creer, la fe. La fe es única condición de justificación. Después, Dios dijo, yo soy Jehová, te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora ya claramente habla esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que lo he de heredar? Bueno, esta pregunta no era como duda, porque en versículo 6 ya él creyó. Esta pregunta quería confirmación. Tú dices, tú prometes, pero ¿cómo yo podría creer esto o conocer esto? Esta pregunta no por duda, sino por confirmar. Entonces, con esta pregunta viene una acción. Eso nosotros hoy vamos a profundizar. ¿Qué acción hizo Dios?
Dios hizo, y tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, una carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dios pide traer animales. Después, trayendo esto, y Abraham hizo algo especial. Los partió por la mitad. Cortó animales y puso cada mitad una enfrente de la otra. Pero aves, como no era pequeño, no cortó, sino que uno palomino, otro tórtola. Dejó ambos lados. Así dividió animales a 2 partes. Después ya Dios no hace nada. Ya había animal muerto, carne muerto, entonces vino aves de la piña. Entonces Abraham tiene que trabajar, que no te acuerdas esto. Haciendo todo el día esto, ya estaba cansados. Mas a la caída del sol cogió el sueño Abraham. Y aquí quizá estaba cabeceando y vino un temor de una grande oscuridad, cayó sobre él. Y Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Como hemos estudiado la semana pasada, con estas profecías de Dios, palabra de Dios, ya Israel fue a Egipto, vivía 400 años como esclavo. Después vuelva con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo de maldad, del amoreo hasta aquí. Aquí 2 cosas Dios menciona. ¿Por qué Abraham tuvo que salir de tierra de Canaán? Porque todavía el pecado de amoreo no estaba lleno. El pueblo de Abraham es pequeño, es una razón, pero también para borrar ese amoreo todavía su pecado no estaba completo. Pero también esto nos explica por qué Dios ordenó a Josué que derribara completamente a los cananeos, adultos o mujeres, niños, deben matar todos. ¿Por qué? Aquí está la razón. Colmo la maldad del amorreo. Ya llegó. Pero es una promesa de Dios. Un requisito, un artículo del contrato. Y ahora debe firmar. Si fuera un pacto, debe firmar. Aquí viene su firma. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Dice, ¿no? Versículo 17, tenemos que ver bien. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego pasó entre los animales divididos. Después declaró, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos, los jebuseos. ¿Alguien recuerda que cuando Moisés hablaba que Dios nos va a salvar a pueblo de Israel? Él habla así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob nos va a salvar, nos va a llevar a la tierra de cananeos, ceneseos, heteos, fereceos, amoreos, jebuseos. Versículos 7, 8 de capítulo 3 de Éxodo, estamos memorizando. Repite este versículo. ¿Por qué repite? Quizás no es necesario
la tierra de Canaán es suficiente. La tierra de Canaán le daré a ti. Sin embargo, Israel, siempre recordando pacto con Dios, repite este versículo, estas frases. ¿Por qué será? Porque es un artículo de pacto, artículo de contrato. Con nosotros, haciendo un contrato con alguien, algún problema viene nuestro artículo 5, inciso B, dice así, tú tienes que cumplir esto, ¿así no? Israel repite porque esto dijo Dios. Entonces, siempre repite porque es una frase, es un artículo de pacto con Dios. Entonces, ahora, vamos. Así, Abraham estaba cansado, quizás cabeceando, pero él vio por oscuridad grande y tenía temor, cortado animales, se pasó una antorcha de fuego. En otro dibujo quizás no se cortó así la mitad, o así otra mitad, pero así Dios pasó sobre dos animales cortados. Entonces, tenemos que recordar bien este versículo. Puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Animales cortados y pasó un horno humeando, después una antorcha de fuego. Después, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Así declara. Entonces aquí nosotros podemos preguntar, ¿qué está haciendo Abraham? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La antorcha de fuego es la presencia de Dios. ¿Correcto? Sí. Pero ¿por qué antorcha de fuego pasó entre animal dividida? Extraño. No hay razón. No era holocausto, ni una firma de contrato. Animal cortado y pasó. Pastor. Sí. Bueno, yo escuché una vez que el Ya. pacto consistía en que bueno, ahí el pacto consistía en que ambos tenían que pasar por esos animales partidos. Correcto. Y bueno, Abraham se quedó dormido y solamente Dios pasa. Y el pacto consistía en que si alguien quebranta el pacto que iban a hacer, iba a ser partido, así como estos animales. A ver, una parte, sí, escucho bien, aprendió bien, pero otra parte es una idea muy nueva, que Abraham durmió, por eso no pasó. Sí. Solamente No Dios. sé, ¿quién interpretó así? Y solamente Dios Excelente. pasa. Bueno, yo escuché en un seminario que fui y solamente pasa Dios y él, bueno, él al pasar estaba diciendo que él iba a ser partido por nuestros pecados y él murió en la cruz. Bueno, Ya. ahí. Entonces, Abraham durmió, era muy bueno, inteligentemente durmió. Porque él siendo hombre era imposible que cumpla el pacto. Bueno, algo está bien, pero la explicación sobre su sueño es poco raro, es poco diferente. Pero bien, muy bien. Mira, no supimos por qué Abraham y Dios tuvieron que hacer una ceremonia tan especial, tan extraña. Pero arqueología lo encontró la razón. Es Hammurabi, rey de Babilonia. Él dejó sus leyes escritos. El código de Hammurabi dice, hay un pilar,
ahí está escrito letras, ¿no? Eso fue traducido. Dice, ahí estaba un código penal y civil del tiempo de Hammurabi. Hammurabi era 1750 años antes de Cristo. Abraham, más o menos 1850, más o menos. Depende de calculación, hay una diferencia, pero casi misma era de Hammurabi, poco antes, o misma casi. Entonces, dentro del código de Hammurabi hay muchas leyes, unos 280 leyes aquí en esta piedra sale, pero también había una biblioteca de Hammurabi. Ahí salió mucho más leyes. De ahí encontraron forma de contrato en ese tiempo. Es territorio de Babilonia, amarillo, más oscuro, es principal de su terreno, y amarillo suave, después como ampliando, pero todo es misma cultura. Nosotros podemos ver abajo esta ciudad Ur, ¿no? Ur, Babilonia, hasta Mare, todos tenían misma cultura, misma costumbre. Entonces, cuando Babilonia celebraba algo, casi seguro que Ur también era misma forma. También hay otro código de hititas. También después encontramos estos leyes, algo similares. También ahí está como diente por diente, ojo por ojo. Esas leyes ya estaban allí. Entonces, en estos códigos se están estudiando, ahí encontraron que ese tiempo, ellos cuando hacen un contrato, compra-venta de terreno o casas o casamiento, no siempre, pero en algunos casos, para sinceridad, hicieron esa forma. Un animal corta y divide. Después, dos personas cruzan entre dos animales cortadas, divididas. Dicen, cuando yo no cumpliera mi palabra, porque ese tiempo no había papel para hacer contrato, no había notaría. Entonces, ellos prometen, si no cumpliera mi palabra, mi pacto, yo moriría así dividido mi cuerpo. Ese tiempo la palabra tenía mucho valor. Entonces, esta era forma de contrato en el tiempo de Hammurabi y hititas. Significa que también Abraham tiene esa costumbre. Para Abraham, dividir animales y cruzar entre los cuerpos divididos era legalización. Está firmando en la notaría. Ahí viene, ¿qué hizo Dios? Dios no limita el costumbre o ley de humano. Sin embargo, Él respeta nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestra forma. Entonces, Abraham preguntó, ¿cómo conoceré que tú vas a cumplir esa palabra? Bueno, tráigame animales, córtelo. Abraham sabía, es una forma de legalización. Están firmando en notaría. Entonces, él esperaba que Dios venga. Todo el día no vino, estaban cansados. De repente Dios vino, cruzó. Pero Dios no pidió que Abraham también cruzara. Dios solo cruzó, pasó solo. Entonces, ¿cuál es el pacto? Ya hemos estudiado. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Pero entre estos pactos hay dos tipos. Uno condicional, otro incondicional. Pacto condicional tiene que cumplir ambas partes. Por pacto incondicional, solamente una persona hace y él cumple. Y otras personas no tienen responsabilidad de hacer esto. Entonces aquí, en este pacto con Abraham, solo Dios
pasó entre los animales divididos. Y Abraham no. ¿Qué significa? Es un pacto incondicional. Es un pacto de unilateral. Dios promete y Dios firmó y Dios va a cumplir. Pero Abraham solamente reciba. Pacto con Abraham, pacto abrahámico, tiene ese carácter. Fue un pacto incondicional y unilateral. Es un pacto, solamente Dios hizo. Y Abraham no. Entonces, Abraham no hizo nada, solo lo miró, lo creyó y recibió esta gracia. Pacto con Abraham es pacto de gracia, por eso. Dios hizo pacto, Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Es pacto de gracia. Recibir el llamamiento de Dios, ir a Canaán y después recibir esa promesa que tu descendencia estará extranjeras, después volverá y te daré esta tierra a tu descendencia. Es totalmente era gracia. Si Abraham obedeció el llamamiento de Dios, si Abraham sacrificaba, como quería sacrificar a su hijo, pero esa palabra, esa promesa, mucho antes de esto, Abraham era como, su familia era idolatría en Ur, pero Dios lo sacó y llevó a tierra de Canaán. Totalmente era gracia. Por eso, Dios solo prometió y cumplió a través de Moisés que sacar este pueblo, salir de Egipto. Es pacto abrahámico. Dios hizo y cumplió. Pero ahora, pacto en Monte Sinaí es diferente. Se llamamos el pacto mosaico. Hay otro pacto como condicional, bilateral, ¿no? Así dijo, aprendimos. Ambas partes se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Si alguna de las partes no cumple con sus responsabilidades, el pacto se rompe. Es pacto condicional. Entonces ahora, ¿cómo fue el pacto con Moisés en Monte Sinaí? Ese pacto llama como pacto mosaico. Sin embargo, no dice pacto con Moisés, no dice así. Con Abraham, pacto con Abraham. Pacto abrahámico dice. Pero con Moisés, pacto en Monte Sinaí. Es nombre más correctos. ¿Por qué? Ese pacto no era con Moisés solo. Aquí, Éxodo 24, vamos a ver. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. El primer Dios se llama Moisés y los líderes. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. El pueblo está abajo. Sube 70 ancianos y Aarón, Nadab, Abiú, un poco más arriba. Pero ahí no va, en mitad. Más cerca a Dios, solo Moisés único subió. Y Moisés vino y contó. Después escuchó, Moisés solo fue, escuchó palabra de Dios, volvió al pueblo y contó todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Moisés escuchó primero las leyes y volvió y dijo a todo el pueblo. De todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo de Israel prometieron que nosotros haremos toda la palabra de Jehová. Así, Moisés vino y entregó palabra de Dios y el pueblo, escuchando,
sí, haremos. Entonces, ahora comienza una ceremonia. Primero, Dios llamó a Moisés, entregó su palabra, las leyes, como contratos. Y Moisés escuchó y lo entregó al pueblo. El pueblo aceptó, sí haremos. Entonces ya Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar de pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Un altar y 12 columnas representando cada tribu. Después envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Primero ofrecieron un holocausto. Después, haciendo holocausto, mataron al animal, becerro. Entonces, tomó sangre de todos ese animal holocausto. Recibió toda sangre y lo puso en la mitad en tazón. Y otra mitad esparció sobre el altar. En el altar, la mitad de sangre de holocaustos esparció. Después, otra mitad, ¿qué hizo? Y tomó el libro del pacto que él escribió y leyó a oídos del pueblo. Entonces el pueblo dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Una vez más, ya Moisés escribió, después leyó, el pueblo escuchó y prometió, sí, nosotros aceptamos esta palabra. Entonces, ¿qué hizo? Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. El sangre roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Derramó sangre al altar, es para Dios, la mitad. Otra mitad derramó sobre todo el pueblo, rociando. Entonces, esta vez, firmando ambos, Dios firma, pero el pueblo también firma por sangre. En el caso de Abraham, solo antorcha de fuego pasó, solo Dios pasó. Pero en Monte Sinaí, Moisés, la mitad de sangre al altar, otra mitad de sangre al pueblo. Así, ambos están prometiendo, ambos están firmando. Es el carácter de pacto en Monte Sinaí. Subieron Moisés y Aarón. Después pasa esto. Nadab, Abiú, 70 los ancianos, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ahí ellos vieron. Después pasó esto, su gloria. Después Jehová llamó a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Primero Dios habló y Moisés escribió, pero después, ven, yo te daré mi documento. Yo mismo voy a escribir en una piedra, bueno, en 2 piedras. Y ahí tú tendrás un documento firmado por mí. Entonces, levantó Moisés con Josué, su servidor, y subió al monte. Aquí también nos muestra un nivel que Moisés, Josué sube más arriba, y abajo también ancianos, espéranos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur. Ya para allá no hay que dormir. Perdón. Perdón. Ya. Y aquí Aarón y Ur estarán con ustedes, y ellos hacían cosas. Después subió Moisés al monte, y una nube cubrió. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube,
que suba. Entonces, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los Israel. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, después ya sucede cosas de becerro de oro, un episodio sale, pero hasta ahí ya firmó Moisés y Dios, con el pueblo de Israel juntos en una ceremonia. Dios y Israel juntos firmaron en ese pacto. Entonces, nosotros en Josué capítulo 1 podemos recordar, confirmar cuál era el pacto. ¿Cuál era el pacto? Josué 1, 5 dice, ¿no? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Primero Dios promete a Josué, pero después, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, es una orden, pero después viene condición para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es toda la condición. Debe leer palabra, meditar día y noche, vivir, cumplir con esta palabra, haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo saldrá bien. Todo le gusta esta palabra, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Harás prosperar tu camino, todo saldrá bien, amén. Pero tenemos que leer bien, es condicional. Nosotros cumpliendo su palabra, Dios va a hacer esto. En otras palabras, si no cumplamos esto, tampoco Dios va a cumplir. ¿Por qué? Pacto en Monte Sinai es bilateral. Es bilateral. Es condicional. Es condicional. Aquí nosotros a veces confundamos. Bueno, es la ley, Antiguo Testamento. Con Jesucristo tenemos nueva ley. Ya terminó todo esto. Pero no se equivoca. Ya nosotros estamos estudiando Éxodo. De capítulo 1 hasta 11 es gracia, salvación por amor de Dios. Incondicional, es pacto con Abraham. Jesucristo nos salvó con esa condición. Esa situación, cumplió con esa palabra. Nos salvó el día de Pascua. Pero cuando pasa Pascua, desde Mar de Rojo, en el desierto y Monte Sinai, ya cambia, es condicional. Finalmente, Monte Sinai, Dios ordena, nuevo pacto, es condicional. Es proceso de santificación, ¿no? Después de creer en Jesucristo, recibimos salvación, es gracia, correcto. Es gracia. Pero después de salvación, tenemos que vivir una vida santificada. Tenemos que luchar contra Satanás. Tenemos que dedicar nuestra vida a Dios. Tenemos que morir con Cristo, resucitar con Cristo. Con esa condición, nosotros cumplamos, Dios también cumple su palabra. Si nos ama, nos perdona. Sin embargo, su bendición viene cuando nosotros cumpliendo su palabra. Nos enseña como amor de Padre. Aunque hicimos mal, pero sí, nos perdona. Igual nos ama. Sin embargo, queda todavía esa
condicional, porque es ruta de santificación. Sí, tenemos nuevo pacto. Jeremías 31, ya Dios mencionó esto. No era nuevo por Jesús, sino que Dios ya planificaba ese nuevo pacto. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pacto con Abraham, pacto con Monte Sinaí, pero ya Dios, todo esto ya no funciona, por eso Él preparó un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Así claramente Él declara, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Como marido, esposo, quería amar, quería cuidar, sin embargo ellos invalidaron. Entonces, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No está hablando con Israel porque Israel ya invalidaron. Está hablando de un nuevo pueblo a través de Jesucristo. Lucas 22, ya Jesús declara claramente qué es nuevo pacto. Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pacto con Moisés, su símbolo era cordero sobre holocausto en tabernáculo. Siempre debe derramar sangre. Yom Kippur, cuando día de perdón de todos pecados, igual debe matar animales. Un carnero tiene que salir al desierto para morir. Pero esto ya Jesús derramó completamente. Ese es el nuevo pacto. Pero ese pacto no anula, sino que perfecciona, completa. Entonces no podemos hacer todo, pero si Dios lo sabe y lo completa. Entonces, el nuevo pacto es completando el pacto de Moisés, con pacto de Abraham, pacto en Monte Sinaí, faltaba, con este pacto, sangre de Cristo, ya perfecciona. La salvación segura cuando Dios nos llamó y nos escogiera. Pero después, la vida de santificación tenemos que continuar porque esta es voluntad de Dios, deseo de Dios. Pero esto quizás no afectaría a nuestra salvación, porque la salvación está en la fe. El día de Pascua, reciben de Jesucristo, como nosotros ya recibimos salvación. No tenemos que temer por perder la salvación. No, porque Dios nos llamó. Nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos llamó, nos tomó, nos hizo hacer su hijo. Eso no cambia, no puede perder. Sin embargo, siendo hijo de Dios, vivir con su palabra, vivir una vida de santificación, es nuestra responsabilidad. Pacto con Abraham, sí, completó, pero pacto en Monte Sinaí continúa para nuestra responsabilidad. Tenemos que meditar la palabra de Dios, vivir una vida que Dios espera. Es pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces ya en Monte Sinaí, Dios mostró, celebró este nuevo pacto, como pacto de Monte Sinaí o pacto mosaico, y ya Dios ordena, siguiente etapa, es llevarlos.
es un diseño de tabernáculo, es una ofrenda para el tabernáculo. El pueblo lo hace y Dios ordena que haga un diseño. Capítulos 25 a 31 nos muestra un diseño de tabernáculo. Aquí en este diseño Dios declara: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Es el significación de tabernáculo. Un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Descansaremos unos 10 minutos y 8:30 continuaremos. Ya vamos a entrar, última etapa de llevarlos. ¿Está bien? Y después de comenzando clases, pueden dar algunas preguntas.